Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a revisar las propiedades térmicas de los alimentos. Y vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con la conductividad térmica. Bueno, primero habría que empezar diciendo que la mayoría de los procesos de los alimentos involucra un tratamiento térmico. La aplicación de calor es probablemente el método de conservación más antiguo y todavía es el más utilizado. Eh, y dentro de estos tratamientos de calor hablamos de procesos como la pasteurización, la esterilización, secado, evaporación, destilación, enfriado, congelado, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos se aplica el calor y por lo tanto es muy importante conocer las propiedades térmicas de los alimentos, como por ejemplo la conductividad térmica. Y todos estos fenómenos de calentamiento para calcular la transferencia de calor que ocurre en estos materiales cuando se les aplica una determinada cantidad de energía en forma de calor, eh, se puede predecir sabiendo las fuerzas impulsoras que se tienen, es decir, la cantidad o el diferencial de calor que se aplica y también lo que va a estar oponiéndose a esa transferencia de calor. Lo mismo ocurre con la transferencia de masa, la cantidad de masa que se transfiere en un sistema o algo que está ocurriendo transferencia de masa depende del gradiente que haya y que va a venir a ser la fuerza impulsora y así como de la resistencia que ponga el material a ser transportado. Bueno, situándonos en transferencia de calor, eh, primero habría que mencionar que la transferencia de calor puede ocurrir por tres vías, ya sea por conducción, por convección y por radiación. Nosotros nos vamos a enfocar en este tema ahora de conductividad, obviamente en la conducción, la cual se refiere a la transferencia de calor a través de un medio estacionario, que es lo que vamos a describir ahora. Pero recuerden que también puede haber transferencia de calor por medio de convección, que es cuando el calor viaja con el fluido en movimiento, junto con el fluido en movimiento, estas corrientes de calor que se forman muchas veces en los hornos de cocción o en líquidos cuando se están calentando, etcétera, ¿no? Y la radiación se refiere más bien a la transferencia de calor en forma de radiación electromagnética. Recuerden que no necesita de la presencia de un medio material para poder hacer la transferencia de calor. Situándonos ya en conductividad térmica, habría que mencionar primero que la conductividad térmica podemos, en general, la transferencia de calor la podemos modelar a partir de la ley de Fourier. Esta ley de Fourier y así como la ley de Fick son ecuaciones muy similares y que se basan en un mismo principio. Tanto la ley de Fourier como la ley de Fick. Ahí podemos ver en la pantalla la ecuación de Fourier, la primera ley de Fourier. Y en la parte de abajo podemos ver la ecuación de Fick para transferencia de masa. Se dan cuenta que las dos tienen parámetros similares y el concepto o el principio es el mismo. Situándonos en la ley de Fourier, que es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión para transferencia de calor, podemos ver que la cantidad de calor que se transfiere con respecto al tiempo, es decir, este flujo de calor que hay en un material con una área determinada o donde se aplica un área determinada, eh, va a ser igual o va a depender del diferencial o del gradiente de temperatura que hay en una distancia determinada que vendría siendo este parámetro. Y este valor que está aquí dentro de la ecuación nos describe
precisamente la conductividad térmica del medio. La velocidad con la que se va a estar transfiriendo va a depender de este parámetro que es intrínseco de cada material y es lo que se calcula. Solo por mencionarlo, en el caso de la masa o la transferencia de masa, es igual, va a haber una transferencia de masa con respecto al tiempo en un material que tiene una determinada área de contacto y en el cual hay un diferencial de concentración a lo largo de una determinada distancia. Y esto nos va a dar o nos va a permitir calcular los coeficientes de difusión que también, así como la conductividad térmica, son coeficientes que son intrínsecos o que son característicos de cada material. Tanto el coeficiente de difusividad como la conductividad térmica, si se dieron cuenta en la ecuación, tiene símbolos negativos, tenía un símbolo negativo ambos, y esto lo que nos dice es la dirección en la que va a ocurrir la conductividad térmica, la transferencia de calor y la transferencia de masa. Es decir, va a ir siempre del más concentrado al menos concentrado, en el caso de la masa, o bien del más caliente al menos caliente. Y es como para hacer referencia a esa parte. Situándonos ya en la conductividad térmica, que viene a ser descrita específicamente como la capacidad del material para conducir calor y en el cual las unidades, según el Sistema Internacional de Unidades para la Conductividad Térmica, debería de ser en watts, metro. Aquí K hace referencia a las unidades de temperatura, que puede ser grados centígrados o pueden ser grados Kelvin o grados Fahrenheit. Cualquiera de esos puede aparecer aquí. Y en el caso de la conductividad térmica, esta puede darse por dos fenómenos diferentes. Puede ser que sea la transferencia el calor, a final de cuentas, es una energía, es un reflejo de la energía cinética. Puede darse por choque de electrones o bien por movimiento o vibración de la estructura reticular de un material sólido, sobre todo en los sólidos. Recuerden que, por ejemplo, un sólido puede o está compuesto por electrones libres y también está compuesto por átomos que están enlazados en un arreglo periódico y que forman una retícula. Entonces, los sólidos puede ser que vibren eh, esta retícula o bien que haya un choque entre los electrones y que a partir de eso se vaya a transmitir la energía. Y entonces, por ejemplo, en los metales puros, en los metales puros podemos ver que hay electrones libres. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar cómo los electrones libres en un metal van moviéndose o hay un flujo de electrones que puede moverse libremente y entonces en los metales la conductividad térmica ocurre por los flujos de electrones o por choque entre estos electrones. Mientras que en las aleaciones y en los sólidos no metálicos la transferencia de calor ocurre principalmente por vibración en su estructura reticular. No quiere decir que en los metales puros no ocurra transferencia de calor por vibración de la estructura reticular, ni que tampoco en los no metálicos no ocurra transferencia de calor por movimiento de electrones. Simplemente es que en los metales puros es principalmente o mayoritariamente por el movimiento de los electrones, mientras que en los no metálicos o las aleaciones la transferencia es por movimiento de la estructura reticular. Por ejemplo, recuerden que el diamante o los cristales tienen una estructura altamente ordenada. Por lo tanto, si ustedes mueven uno solo de estos átomos, eso va a hacer que se muevan todos hasta el de hasta acá. Y que vibre toda la estructura fácil y rápidamente o de forma muy eficiente.
Por lo tanto, en compuestos como, o en materiales como el diamante, que tienen una alta vibración, la transferencia de calor es muy eficiente. Tan eficiente que de hecho el diamante tiene los valores de conductividad, los mayores valores de conductividad térmica por arriba de metales como la plata, el cobre, el oro, aluminio, etcétera, ¿no? Y esto es porque tiene un sistema reticular muy ordenado y puede vibrar muy fácilmente, ¿no? Así como muchos otros compuestos que tienen sistemas muy ordenados o estructuras muy ordenadas. En el caso de los no metales, con el incremento en la temperatura, a mayores temperaturas, la vibración de la estructura se incrementa. Eh, y por lo tanto, con la temperatura, la conductividad térmica de estos materiales cristalinos tienden a incrementarse. En el caso de los metales es al revés, aunque son muy buenos conductores del calor. Cuando empieza a aumentar sustancialmente la energía, la temperatura, al principio está viajando la energía a través de los electrones, pero cuando empieza a haber vibración, mucha vibración en los metales, cuando se incrementa la temperatura, estos impiden el movimiento de los electrones y por lo tanto la eficiencia para transferir calor a altas temperaturas en los metales va disminuyendo con la temperatura. Llegando ya al caso de los alimentos, en el caso de los alimentos la transferencia de calor va a depender principalmente de su composición, pero no solamente de su composición que ya podemos nosotros intuir, grasa, agua, sobre todo agua, grasa, proteínas, carbohidratos, sino también un factor muy importante en los alimentos es el espacio vacío, porque el aire, muchos alimentos contienen aire ocluido, disuelto, gas disuelto o bien poros o cavidades llenas de aire y el aire es muy ineficiente para transferir el calor. De tal forma que si un alimento es muy poroso, por lo tanto tiene muchos espacios vacíos que están llenos con aire, la transferencia de calor va a ser muy ineficiente. El que más aporta a la conductividad térmica es sin duda alguna el agua. El agua tiene esta conductividad térmica de 0.614 watts metro grados centígrados, mientras que el aire, si se dan cuenta, esto es lo que les comentaba, tiene una conductividad térmica excesivamente baja, ¿no? 0.026. Y esto nos da también una referencia de que la conductividad térmica de los alimentos, siendo el agua el que es mayor conductor y el aire el que es menos, la conductividad térmica en los alimentos oscila entre estos valores. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, hablando del agua, que es el que aporta tiene mayor aporte a la conductividad térmica en los alimentos, hay que tener en cuenta que también el agua cambia mucho su conductividad térmica cuando se encuentra, cuando se encuentra en estado líquido, que es el que veíamos hace rato, a cuando se encuentra en estado sólido. Cuando está en estado líquido veíamos que tiene un valor de 0.614. Pero cuando el agua se encuentra en estado sólido, es decir, en hielo, en forma de hielo, se incrementa sustancialmente la conductividad térmica del agua. Y esto tiene que ver mucho porque cuando se congela el agua adquiere una estructura altamente ordenada y entonces tiene aporte de las dos cosas. Puede tener aporte por choque de electrones, la transferencia de calor, y en el caso del hielo también por vibración reticular, porque ya está altamente ordenado el material. Y de esto, esta diferencia en conductividad tiene, cuando nosotros lo vemos en la práctica en procesamiento de alimentos, es lo que nosotros observamos que el deshielo en los alimentos, o esto explica por qué el deshielo en los alimentos ocurre muy lentamente
en comparación del proceso de congelación. El proceso de congelación ocurre muy rápidamente, pero tiene que ver con estos cambios en la conductividad térmica de los alimentos cuando el agua se encuentra en forma líquida a cuando el agua se encuentra en forma de hielo. Y es algo que hay que tener mucho en cuenta. En el caso de los gases, la conductividad térmica es muy baja en comparación de los líquidos y de los sólidos, porque tenemos una muy baja probabilidad de que haya un choque entre las moléculas y por lo tanto va a ser muy difícil que haya transferencia de la energía que va cargando una molécula con otra. Por ejemplo, aquí en esta animación podemos ver una molécula de agua. Esto es lo que les comentaba, cuando está en hielo, en forma de hielo, puede vibrar, o sea, hay una estructura altamente ordenada que puede, si ustedes aplican energía en algo, va a vibrar eh, toda la sustancia, es decir, todo el hielo, y conforme ustedes van aumentando la temperatura, va perdiendo esta estructura altamente ordenada, pero todavía puede haber choques entre las moléculas y ahí ya la tenemos en forma líquida. Y cuando está en este estado líquido, se dan cuenta que todavía hay mucha facilidad de que pueda haber interacción entre una molécula y otra. Pero cuando aumentan mucho la temperatura y pasa a estado gaseoso, la probabilidad de que nosotros podamos tener un choque entre una molécula y otra molécula es muy escaso, ¿no? Ahí es una animación de cómo va aumentando la temperatura y si se dan cuenta van separándose las moléculas y ahí ya la tenemos en forma de vapor de agua. Y cuando la tenemos en forma de vapor de agua se dan cuenta que la distancia es muy grande y la probabilidad de que haya coaliciones entre moléculas y moléculas es muy baja. Vayamos ya ahora sí a cómo se cuantifica, cómo se mide la conductividad térmica. Puede hacerse cuantificación de la conductividad térmica por modelos matemáticos o bien por forma experimental. En cuanto a los modelos matemáticos, se basan en el simple hecho de que la composición del alimento es la que va a determinar eh, la conductividad térmica. Por lo tanto, se pueden hacer predicciones en base, sabiendo la cantidad de cada uno de los componentes, que esto nosotros lo conocemos con el análisis proximal. Con el análisis proximal nosotros sabemos cuánto tenemos de proteína, cuánto hay de carbohidratos, cuánto hay de lípidos y cuánto hay de agua. Inclusive en algunos casos, si calculamos nosotros la porosidad, podemos saber cuánto hay de aire ocluido en nuestro material. Y entonces tenemos dos métodos, uno que es el modelo paralelo en el cual, que son todos totalmente teóricos, pero en uno el flujo de calor ocurre en esta dirección y pensando que se hace una distribución imaginaria del material, pensando que son capas paralelas, pero esto es algo teórico. Y entonces la forma en la que se calcula la conductividad térmica del material es simplemente aplicando esta ecuación donde se pone la suma de la fracción de cada componente por la conductividad térmica que ya se ha calculado teórica para cada componente. Es decir, ya se sabe que 1 gramo de proteína o la proteína en general, cuál es la conductividad térmica de la proteína, cuál es la conductividad térmica de los carbohidratos, cuál es la conductividad térmica de los lípidos. Entonces solamente se pone este valor que ya existe en la literatura, se multiplica por la fracción. Por ejemplo, si nosotros tenemos 30% de proteínas, aquí la fracción sería 0.3, ¿no? Que multiplica la conductividad térmica. Y es una suma, por lo tanto sería más la conductividad térmica de los lípidos que multiplica la fracción de lípidos, suponiendo que tenemos 20% de líquidos, sería conductividad térmica por 0.2 y así sucesivamente, ¿no? Aquí, de hecho, aquí está como más detallada la ecuación.
fracción de volumen del constituyente, fracción de masa del constituyente, densidad del constituyente. Y como les comentaba, ya existe, este sería la conductividad de lo que se está tratando de determinar, pero ya existen valores sobre la conductividad de agua, que la veíamos ahorita, la conductividad de los sólidos en general. Aquí en este caso se está simplificando porque simplemente en lugar de poner cada componente, se pone nada más la conductividad de los sólidos en general y también la conductividad térmica del aire. Hay otro que es el modo en series, que se supone que si aquí están las capas del alimento, la forma en la que viene el flujo es así. Recuerden que en el anterior teníamos, suponíamos que los componentes del alimento estaban como en forma paralela, mientras que aquí en este caso se supone que están en forma perpendicular y el flujo de calor viene en este sentido. Es un poco pensado como, imagínense que están poniendo una rodaja de plátano en un secador, y aquí viene la rodaja de plátano, así es como está la estructura de la rodaja de plátano, y en el anterior le estaban aplicando el flujo de calor así. Esta es la rebanada de plátano, y en este se considera que el flujo de calor viene en esta dirección, en el perpendicular. Y en este caso simplemente hay una ligera variación de la ecuación, donde es 1 sobre la conductividad del material y el resto viene siendo igual lo mismo, ¿no? En estos se hace una simplificación donde se considera que el que más va a tener aporte a la conductividad térmica del material va a ser el agua, por mucho, y el que va a limitar la conductividad del calor en el material va a ser el contenido de aire que haya. Esto viene de los cálculos de porosidad, que es otro tema. Obviamente también tiene un impacto, aunque menor, la cantidad de sólidos en general que contiene el alimento. Hay un tercer modelo que es el modelo de Kirchner, pero este modelo de Kirchner está considerando que o hace una combinación tanto del modelo paralelo como del modelo en serie, pero al final de cuentas este necesita un factor o que se conoce como factor de distribución, el cual se tiene que calcular experimentalmente. Entonces este modelo de Kirchner no es totalmente teórico, sino que involucra un análisis experimental, pero si ya se va a hacer un análisis experimental, en realidad hay otros métodos más específicos para determinar conductividad térmica. Y depende de lo que tenemos a disposición en el laboratorio o en el laboratorio donde estén trabajando. Se pueden ocupar equipos tan sofisticados como el calorímetro o equipos tan simples como una sonda de calor, que son relativamente baratas. Hablemos de forma muy general sobre el calorímetro. No me voy a poner en detalles del calorimetría porque esa es una presentación posterior sobre el método, el uso del equipo del calorímetro. Pero bastará con decir que en el calorímetro se utilizan unas charolas pequeñitas, muy pequeñitas, que tienen una tapa, que este vendría siendo la tapa, y una cápsula, y esta tapa se pone sobre la cápsula y se sella con una prensa en forma hermética. La muestra queda puesta aquí prácticamente en todos los calorímetros se pone una segunda cápsula que va vacía. Esta va vacía y sirve como referencia en la medición. La conductividad térmica con calorimetría está basado en la ecuación de Fourier en estado estacionario, y este simplemente es un despeje de la ecuación. Aquí está mal, aquí dice ecuación de Fick, pero es Fourier. La ecuación de Fourier
donde nosotros despejamos la ecuación para obtener, y se hace un pequeño arreglo en la ecuación para tener esta ecuación donde K viene siendo la conductividad térmica. Esta L es la longitud, pero en este caso se refiere a la altura o espesor de la muestra colocada en la cápsula, que prácticamente es el espesor de la cápsula o la altura de la cápsula. Esta es la cápsula, se está refiriendo a esta altura. Y esto es el diferencial de calor que vamos a aplicar. Ahorita lo detallo en el método, en un ejemplo que viene ahí, ¿no? Estas son las dos temperaturas que se aplican y este es el área de contacto de la cápsula, área de la muestra expuesta, que prácticamente viene siendo el diámetro de la parte inferior, este diámetro de la parte inferior de la cápsula. Entonces, el método asume que existe, para empezar, asume que existe un buen contacto de la muestra, y el método consiste en aplicar una temperatura constante a una muestra y posteriormente hacer un incremento a esta. Imagínense que ponemos una cápsula y esta cápsula le depositamos una determinada cantidad de muestra, vamos a suponer que es leche en polvo, y luego esta es sellada herméticamente. Se le aplica un calor, vamos a suponer 40 grados centígrados a la muestra, y una vez que se le aplicó el calor, se deja que alcance el equilibrio, que esté ahí durante un tiempo, y se mide el flujo de calor. Posteriormente se aumenta la temperatura de la que teníamos, vamos a suponer que lo ponemos a 50 grados centígrados o 60 grados centígrados, aumentamos la temperatura y esperamos, obviamente va a ir aumentando la cantidad de calor que absorbe el material, y vamos a esperar un tiempo hasta que vuelva a adquirir el equilibrio y se mide nuevamente la cantidad de calor que tiene almacenado el material, y con esto podemos medir un diferencial de flujo de calor en dos temperaturas, que si se dan cuenta en la ecuación acá nos pide a la aplicación de dos temperaturas. Esta sería 50, 40 grados centígrados, y este es el diferencial de calor que se observó cuando se incrementó la temperatura de 40 a 50 grados centígrados. Y obtenemos algo así, ¿no? Y lo que estamos midiendo es este diferencial que hay en el flujo de calor en una temperatura y en otra temperatura. Y de esa forma podemos calcular la conductividad térmica. Ese es un método, a lo mejor teniendo disponibilidad de un calorímetro. Sin embargo, hay métodos mucho más sencillos y más simples de poder hacer la medición de la conductividad térmica. Tal vez el más simple es mediante la utilización de sondas como este tipo, que les comento que son relativamente baratas las sondas, que no es otra cosa más que un termopar. Este termopar tiene la capacidad se le aplica un pequeño flujo de calor mediante corriente eléctrica, se le aplica un pequeño voltaje y sabiendo las características del material, se sabe ese voltaje, qué cantidad de calor va a aplicar. La sonda se mete en la muestra, se aplica el calor, se aplica el voltaje que va a calentar la sonda a determinada temperatura, y el equipo además tiene un termómetro que va siguiendo el cambio de calor, el cambio de temperatura en el material. Entonces es una sonda que se le aplica, se introduce en el material, se desencadena la medición en el momento en el que nosotros le aplicamos un voltaje o se le aplica un voltaje, y entonces eso va a permitir calentar el material en el cual en donde está metido la muestra. Vamos a poner que aquí está nuestro material, la sonda se metió, se aplica el voltaje y este voltaje va a aumentar la temperatura de la sonda, y obviamente aquí mismo tiene un sensor de temperatura
y esta que es nuestra muestra, sobre todo aquí en la parte cercana que está con la sonda, pues va a ir incrementando la temperatura. Vamos a suponer que nosotros teníamos la muestra, una manzana a 20 grados centígrados, y entonces va a empezar a incrementar la temperatura conforme pasa el tiempo. Entonces hay que ir registrando los cambios en temperatura con respecto al tiempo, y eso nos va a permitir hacer el cálculo de conductividad térmica. Aquí está la ecuación que se necesita para este caso. La conductividad térmica es igual al calor suministrado, la cantidad de calor que le suministramos. Este 4pi tiene que ver con referencia al diámetro de la sonda que se utilizó. Y tenemos aquí, esto va a ser el cambio de temperatura, este es con respecto al logaritmo del tiempo, con respecto al tiempo cero, y este es el cambio en la temperatura inicial y cómo fue cambiando la temperatura. Todo esto es cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo. Y aquí podemos ver este cambio en la temperatura con respecto al tiempo. Si nosotros graficamos, no transformamos esto que tenemos aquí en temperatura contra tiempo y lo graficamos en realidad como un cambio de temperatura, es decir, la temperatura al tiempo X menos la temperatura 0, esta diferencia de temperaturas, y en el eje de las X graficamos el logaritmo del tiempo dividido entre el tiempo inicial. Nos va a dar una línea recta donde la pendiente va a ser igual a la cantidad de calor que se tenía dividido entre 4pi por la conductividad térmica. Entonces hay que conocer la cantidad de calor que se aplicó para poder despejar y tener el valor de conductividad térmica. Este es un ejemplo que de hecho me voy a adelantar un poco porque es un ejemplo de tarea. Imaginen esto, ejemplo, los datos obtenidos de la manzana red, es decir, se hizo este experimento en una manzana red delicious, se inserta la sonda y se aprieta el botón de la sonda para que genere calor, y se está midiendo, la misma sonda está midiendo el tiempo y la temperatura, y si se dan cuenta, a los 30 segundos pasó de 21 grados centígrados a 22, y a los 60 segundos pasó de 22.29 a 22.77. Entonces dice, la muestra fue equilibrada a 21 grados centígrados, esto es antes de meterle la sonda, se dejó que estuviera a una temperatura estable, y se le aplica, se le mete una sonda, la cual tiene una resistencia, dentro de la sonda tiene una resistencia de 223.1 ohms, y se le aplica una corriente aplicada de 0.14 amperes. Hay una ecuación, de hecho, para poder hacer el cálculo de calor, que se sabe que el calor es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, y entonces podemos nosotros calcular, sabiendo que era una resistencia de 223 ohms y se le suministró una corriente eléctrica de 0.14 amperios, podemos saber que se suministró en la sonda 4.38 watts metro de calor. Y sabiendo estos datos de la cantidad de calor aplicado, lo que habría que hacer sería graficar esto, así como se comentó acá, donde en el eje Y tendría que ir esta diferencia de temperatura con respecto menos la temperatura al tiempo cero, y de este lado vendría el logaritmo, aquí viene logaritmo natural de tiempo, el logaritmo natural de tiempo sobre tiempo cero, y esto les va a dar una línea recta, y la pendiente de esto
va a ser igual a Q, que es el valor que nosotros administramos de calor, que multiplica a 4pi, que multiplica a 4pi dividido entre la conductividad térmica. Entonces, como conocemos este, y obviamente esto es pi, 4pi, podemos calcular el valor de conductividad térmica. Pero bueno, eso les va a quedar como un ejercicio para la clase. Entonces, recapitulando, conductividad, bueno, transferencia de masa, de calor, ecuación de Fourier, muy simple. Para determinar conductividad térmica hay un par de métodos teóricos que simplemente necesitamos conocer la cantidad de agua, la cantidad de aire presente y la cantidad de sólidos que tiene el material. Y en los métodos experimentales está el calorímetro, que permite hacer la cuantificación de conductividad térmica, y el método de sonda, que este es el más sencillo, el más simple, y ocupa un equipo mucho más barato. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema de conductividad térmica y seguimos posteriormente con el tema de difusividad.